Uno, dos, uno, dos. Buenos días, estimados hermanos. ¿Cómo estamos en el último domingo de este año? ¿Estamos bien? ¿Contentos? Bueno, yo deseo que este tiempo podamos experimentar algo parecido como nuestra anciana experimentó, algo así como que sigue la corriente. No deseo que nadie se pueda dormir en este tiempo. Es un desafío para nosotros los que tenemos que predicar la palabra y estar acá presente. Es una gran responsabilidad y al mismo tiempo, como les mencionaba, es un gran desafío, ¿sí? Y deseo que el Señor pueda hablar en esta mañana conforme a su voluntad y entendiendo qué es lo que tiene para nosotros. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, quisiera que podamos orar para poder iniciar en este tiempo pidiendo que el Señor nos pueda guiar en su palabra. Oh Dios, gracias por traernos hasta aquí. Gracias, Señor, por todo este año, por todas las cosas que hemos pasado y por este domingo que estamos aquí para escucharte nuevamente, Señor. Tú tienes algo nuevo para nosotros y queremos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a estar atentos, quita de nosotros toda distracción, todo lo que pueda interrumpir tu palabra hacia nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que te glorifiques con tu palabra. Amén. Muy bien. Hay una cualidad negativa que nos caracteriza a todos los peruanos, ¿sí? Y muchos de nosotros los tomamos quizás a manera de broma y otros lo tomamos a manera de celebración, ¿sí? También se conoce como la criollada, ¿sí? O de una forma vulgar, pendejada, algo así, ¿sí? Criollada, viveza, ¿sí? Y de forma vulgar lo mencionan de esa manera, ¿sí? Y dice, ¿quién es esta persona que es viva? ¿Sí? La persona que tiene mucha viveza. Algunos sociólogos y han tratado de ver cuáles son los orígenes de esta forma de actuar del peruano, ¿sí? Y la persona viva es aquella persona que tiene un conocimiento del funcionamiento de las dinámicas sociales, ¿sí? Conoce cómo funciona la sociedad y conoce también las leyes que hay en la sociedad y cómo evadir esas leyes, ¿sí? Ya sea de una forma tributaria, ¿sí? o en general, ¿sí? Esa persona tiene todo este conocimiento, pero no con el fin de cumplirla, ¿sí? Sino con el fin de evadirla, ¿sí? o buscar el goce individual, ¿sí? Entonces esa persona busca el provecho individual de las circunstancias, ¿sí? Y bueno, en nuestro país se caracteriza pues por la corrupción, ¿sí? Todas las personas con quien conversamos hablamos de la corrupción en la política y en general, ¿sí? Pero nunca hablamos desde dónde empieza la corrupción, ¿sí? A veces también desde dar un sencillo a un policía, ¿sí? Ya está empezando la corrupción, ¿sí? Entonces, la viveza podemos ver en muchos aspectos de la vida, ¿sí? Recientemente conversaba con un taxista que me decía que su esposa participaba de las compras del Estado sobre medicamentos, ¿sí? Y él me decía, si tú supieras cómo las demás personas se aprovechan de esta situación para sacar un porcentaje de estas compras y se hacen millonarios, ¿sí? Y yo le digo a mi esposa, me decía él, tú eres tonta, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, ni siquiera nosotros podemos construir nada, tú no sacas nada, ¿sí? Y su esposa siempre le respondía, pero me da miedo que nos vayan a capturar, ¿sí? Entonces, la persona que es viva, ¿sí? Está siempre ahí tratando de sacar la vuelta al Estado, sacar las leyes, ¿sí? Hay frases como que dice, si no robo, va a robar otro, ¿sí? Mejor yo lo robo primero, ¿sí? O si no avanzo de esta forma, no llegaré a tiempo, ¿sí? No importa si me meto por la vereda o por donde sea, pero con tal que llegue a tiempo, si no me quedo una hora acá parado en el tráfico, ¿sí?
Y si no sacamos cutra, ¿sí? Si no sacamos un sencillo de ahí, vamos a morir de hambre, ¿sí? Vamos a quedar en nada. Es decir, si tú no eres parte de esta sociedad del vivo, eres un tonto, ¿sí? Prácticamente eso es lo que simboliza en este tiempo, ¿sí? Y cuando vemos en la palabra del Señor, encontramos una persona también que se creía muy vivo, ¿sí? Esta persona tenía ciertas actitudes, diríamos, como peruano, ¿sí? Aunque era judío. Este hombre se llama Jacob, ¿sí? Este hombre tuvo que encontrarse con Dios para ver su realidad en la situación que estaba. Y él creía que de esa forma era la forma correcta en que tenía que salir adelante en la vida. ¿Sí? Tenía todas las situaciones que tenía que afrontar, pero esta era la única forma que supuestamente él conocía y ayudado incluso por su mamá de salir adelante. ¿Sí? Pero Dios tiene que confrontar su vida. ¿Sí? Y eso yo quiero que podamos meditar en esta mañana. 2 encuentros que Jacob, ¿sí? Tiene con Dios, o que Dios tiene con Jacob. ¿Sí? Y el primer encuentro se da en Betel y el segundo encuentro se da en Peniel. ¿Sí? Entonces vamos a observar el primer encuentro que Dios tiene con Jacob en Betel y cómo es que llega Jacob a esta situación. ¿Sí? Entonces vamos a ver desde el capítulo 25, se va narrando la historia de Jacob en Génesis capítulo 25. ¿Y cómo es que él llega a este primer encuentro? Y vamos a tratar de analizarlo. Entonces, Jacob llega a este primer encuentro con Dios en Betel con ciertos antecedentes de artimañas, de vivezas, de engaño. O sea, su vida hasta que llega a Betel estaba mostrando o estaba con muchas situaciones de engaños, de vivezas, supuestamente, entre paréntesis, él salió adelante. ¿Sí? Y lo podemos ver incluso con su propio nombre. ¿Sí? El capítulo 25, versículo 26, se menciona ahí que su nombre significaba engañador. ¿Sí? Versículo 26 dice, después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Sí? Entonces él tiene este nombre de usurpador, ¿sí? Tiene este nombre de suplantador, de engañador. ¿Sí? Se presenta en Betel con este nombre delante del Señor, ¿sí? Un nombre de suplantador. ¿Sí? Y las cosas que iba haciendo en el trayecto de su vida muestran mucho de esta característica que él tenía, de esta cualidad negativa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 22, del versículo 29 al 34, vemos cómo él, capítulo 25, versículo 29 al 34, vemos cómo él prepara toda una artimaña para apoderarse de la primogenitura de su hermano. ¿Sí? Entonces él, el hombre bien vivo, ¿sí? Que no es tonto, ¿sí? Ve a su hermano que está hambriento, ve a su hermano que está cansado, que regresa del campo y él dice, acá aprovecharé mi situación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le hace? Esaú dijo a Jacob en el versículo 30, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Sí? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y Esaú le responde, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces aprovecha de esa situación y termina cambiando la primogenitura de su hermano por un plato de lentejas. ¿Sí? Bueno, esa historia ya es conocida por muchos de ustedes. ¿Sí? Y más adelante podemos ver el capítulo 27, del 1 al 40, cómo también por medio del apoyo de su propia madre, Jacob termina apoderándose de la bendición de su hermano. ¿Sí? Que, bueno, Isaac iba a bendecir a Esaú y por ahí escuchó la mamá, Rebeca, ¿sí? Y lo disfrazó a él con las pieles de cabrito, preparó todo el plato y lo llevó ahí y con la ropa de su hermano llegó ante Isaac y se presentó como si fuera Esaú. ¿Sí? Y bueno, frente a las dudas de Isaac, finalmente terminó convencido de Isaac y le dio la bendición. ¿Sí? Versículo 27 del capítulo
27 dice, Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. ¿Sí? Y ahí comenzó esa bendición. E incluso podemos ver que él miente utilizando a Dios, ¿sí? Utilizando a Dios para su propio beneficio. ¿Sí? El versículo 20 le dice, y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sí? Entonces, él está mencionando que tan pronto encontró la casa fue porque Dios le había ayudado. ¿Sí? Utiliza a Dios para sus artimañas. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo llega ante Betel. ¿Sí? Llega como un suplantador, un engañador, una persona viva, ¿sí? Que no es tonta y que está dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. ¿Sí? Pero también llega delante de Dios en Betel con las consecuencias de sus propios actos. ¿Sí? Y podemos ver ahí cómo él hiere el corazón de su hermano. ¿Sí? Su hermano empezó a llorar. El 27:34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Sí? O sea, no le importó que su hermano llorara, suplicarla o quedara mal, pero él ya obtuvo la bendición. ¿Sí? Las consecuencias hiriendo el corazón de su propio hermano. Otra consecuencia, su hermano Esaú juró en matarlo. ¿Sí? 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Pero también llegó a Betel huyendo de su hogar. Como supo que lo iba a matar, su propia mamá le adelantó y le dio aviso, él terminó huyendo. ¿Sí? Prácticamente Isaac pensó que estaba yendo a buscar esposa, ¿sí? Pero ahí con la artimaña también de su esposa, ¿sí? Es que estaba huyendo para que no lo maten. ¿Sí? Entonces él está huyendo de su hogar, ¿sí? Él está saliendo del consentimiento de su madre. De su madre, como era muy pegado a él, ¿sí? Era muy consentido por su mamá. Él sale de la protección de su padre, de los privilegios de su hogar. Y él, como se describe en el 25-27, él era un hombre quieto que habitaba en tiendas, ¿sí? Pero ahora se encontraba en una situación diferente, ¿sí? Ahora se encontraba bajo las estrellas, ¿sí? Cuando se encuentra con Dios en Betel. Él se encontró solo y sin nada, y cuando vemos ahí en el 28:11, ¿sí? Tenía una piedra en su cabeza como su almohada, ¿sí? Y estaba sin la protección de su hogar. Y quizás tenía muchos pensamientos ahí que le causaban incertidumbre en su vida. ¿Sí? ¿Qué va a hacer ahora de mi vida? ¿A dónde me estoy yendo? ¿Sí? ¿Me llegará a encontrar Esaú? ¿Me matará? ¿Sí? Y quizás muchas ideas han estado ahí rondando en su cabeza. ¿Sí? Pero también él estaba en una posición en que solo podía escuchar a Dios. Estaba solo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en este encuentro en Betel? Vamos a tratar de analizar en este primer encuentro. ¿Sí? Capítulo 28, versículos del 10 al 22. ¿Sí? Entonces, podemos ver todos los antecedentes, cómo llega Jacob. ¿Sí? Y aquí se encuentra con Dios, o mejor dicho, Dios lo encuentra a él. ¿Sí? Y lo que podemos observar es que él primero mira una escalera y ángeles de Dios que subían y bajaban. Dice versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, este sueño mostraba lo que Dios quería hacer y estaba haciendo, estaba cumpliendo sus planes con Jacob, ¿sí? Por medio de su descendencia. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesús, más adelante en Juan capítulo 1, versículo 51, Él confirma esto, ¿sí? Que Él era esa escalera, ¿sí? Que nuestro Señor Jesús es esa escalera, ¿sí? Descendiente de Abraham, de Jacob. ¿Sí? Y también dentro de esa visión, Él comienza a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Él no lo había buscado, pero Dios comenzó a darle unas promesas. ¿Sí? Escucha la voz de Dios y le dice lo siguiente, versículo 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo,
yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estés acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderán al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sí? Entonces Dios confirma la bendición que tenía sobre él. ¿Sí? Y esta misma bendición ya lo había dicho a su mamá antes que naciera. ¿Sí? Le había dicho que el mayor servirá al menor. ¿Sí? Dios ya estaba confirmando lo que tenía para él, para su propia vida. ¿Sí? Pero también Dios le da otras promesas, ¿sí? El versículo 15. Dios promete estar con él. ¿Sí? Versículo 15 dice, he aquí, yo estoy contigo. Amén, ¿estamos leyendo? Y te guardaré. Dios promete guardarlo. Tercero, guardarle por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Dios promete guiarlo hasta su regreso. ¿Sí? Retornarlo. Y también Dios promete no dejarlo hasta cumplir sus propósitos en él. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? Entonces Dios le da estas promesas a Jacob ahí en Betel. Y este primer encuentro que tiene con el Señor. Toda una vida llena de artimañas, toda una situación, pero Dios se presenta en su misericordia, en su amor hacia él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob? ¿Sí? Ahí vamos a poder viendo cómo sigue. Y él dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la respuesta que tuvo Jacob? Él pensó que Dios solamente estaba en este lugar. ¿Sí? Bueno, este lugar es casa de Dios, Betel. Entonces acá está Dios. ¿Sí? Él pensó que Dios solo se encontraba en ese lugar específico. ¿Sí? Pero también él mostró duda. ¿Sí? Vamos a leer versículo 20. Dice, y hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, o sea, prácticamente está mostrando duda delante de Dios. ¿Sí? O sea, Dios le está diciendo, yo voy a hacer esto. ¿Sí? Y él está diciendo, bueno, si Dios hace esto, ¿sí? y me hiciere, entonces comienza a mostrar duda delante de Dios. Y finalmente él comienza a negociar y a condicionar a Dios. Y si volviere en paz a causa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Quizás como muchos de nosotros, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar. ¿Sí? Señor, si tú me das más, yo te voy a dar más todavía. ¿Sí? Si tú haces las mejores cosas para mí, yo voy a hacer mejores cosas para ti. ¿Sí? Y entonces comenzó a negociar con Dios, comenzó a condicionar a Dios. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Silencio. ¿Sí? Silencio durante 20 años y paciencia, trabajando con él, trabajando con su vida. ¿Sí? Y entonces acá venimos al segundo encuentro. ¿Cuál es este segundo encuentro? En Peniel. ¿Sí? Primer encuentro en Betel y ahora se va a encontrar en Peniel. ¿Y cómo llega Jacob a este segundo encuentro? Vamos a tratar de analizarlo. ¿Sí? Jacob llegó golpeado, entre comillas, por la universidad de la vida, diríamos. ¿Sí? Pero en realidad no es la universidad de la vida, ¿sí? Es la universidad de Dios. Es la universidad de Dios. ¿Y quién es su maestro? Ahí va a estar Labán. ¿Eh? Dios va a utilizar Labán. Entonces, ¿cómo podemos verle a Jacob en este nuevo encuentro que va a tener en Peniel?
Primero observamos que Jacob es engañado por Labán, ¿sí? Todo el capítulo 29, del 15 al 30, vemos cómo Labán utiliza su astucia, ¿sí? Ha sido más vivo todavía que Jacob, ¿sí? Él se creía vivo, él ha sido más vivo todavía, ¿sí? Entonces, utiliza su astucia, ¿sí? Y finalmente Jacob termina trabajando 14 años, ¿sí? Supuestamente eran 7 años por Raquel, al finalmente llegó a trabajar 7 años por Lea, ¿sí? Y para obtener a Raquel otros 7 años más, ¿sí? 14 años, y de Yapa tenía una mujer adicional, ¿sí? Él no lo esperaba eso, ¿sí? Era alguien a quien no amaba, ¿sí? Pero estaba ahí, ¿sí? Entonces Labán termina engañándolo, ¿sí? Y Jacob termina trabajando durante 14 años para él. ¿Y cómo llega Jacob a este segundo encuentro con Dios? Él llega con una familia numerosa, pero desunida, ¿sí? Y eso podemos observar en el capítulo 29, ¿sí? Y ahí más adelante, ¿sí? Del versículo 15 del versículo 31, ¿sí? Cómo comienzan a pelearse, ¿sí? Comienza la guerra de hijos, ¿sí? Y prácticamente a Jacob le comienzan a utilizar como alguien para tener hijos, ¿sí? Porque comienzan a pelear entre esposas, ¿sí? Hay una desunión en su hogar, y él por otro lado dando favoritismo a una esposa y a hijos que a otros, ¿sí? Empezó una guerra, ¿sí? En su familia. También se compraban el turno para estar con él, ¿sí? Había caído en una situación, digamos, denigrante, ¿sí? En una situación muy difícil. ¿De qué sirve tener una familia numerosa y que te vean, pero todos están en pelea, ¿sí? Pero también cómo llega Jacob a Peniel, llega engañado por Labán, ¿sí? Ya había trabajado por Labán 14 años, pero ahora Labán le va a engañar en cuanto a su salario, ¿sí? Durante 6 años más, ¿sí? Y él lo menciona en el capítulo 31, versículos 7 al 8, ¿sí? Que 10 veces Labán le cambió su salario, ¿sí? Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Versículo 8. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados, ¿sí? Entonces 10 veces le cambió el salario, ¿sí? Le pareció una buena idea, ¿sí? Las ovejas manchadas, cabritos manchados van a ser tuyos, ¿sí? Pero como vio que estaban produciéndose muchos, ya no, entonces van a ser los pintados, ¿sí? O los de este color, y así, como 10 veces. Pero Dios no le dejó, ¿sí? Entonces, el hombre que era muy vivo terminó trabajando 6 años más, ¿sí? 6 años más y con muchos cambios de salario, ¿sí? ¿Cómo llega Dios? ¿Cómo llega Jacob ante Dios en Peniel? Llegó huyendo de Labán, ¿sí? No había forma como librarse de Labán, ¿sí? Labán había reconocido que él era bendecido, que había sido bendecido porque estaba ahí Jacob con él, ¿sí? Este hombre era codicioso, le estaba utilizando como un objeto de suerte, ¿sí? Tú eres mi talismán de suerte, ¿sí? No te vayas, ¿sí? Me doy cuenta que Dios me bendice acá. Por lo tanto, él tuvo que huir prácticamente, ¿sí? Tuvo que huir de él con miedo de que le quitara todas las cosas, ¿sí? Que él tenía, incluso sus esposas y su hijo, ¿sí? El versículo 31 del capítulo 31 hace referencia a eso cuando le dice, ¿sí? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijos, ¿sí? Y tuvo que huir de él. Estuvo huyendo, ¿sí? Y el capítulo 31, versículo 38 al 41 podemos ver la frustración que tenía Jacob, ¿sí? Y le dice a Labán, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas,
Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así que he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Entonces él comienza a expresar todo lo que había pasado. Y el hombre que se creía tan vivo, el hombre que creía que podía salir adelante por su propia cuenta, sin importar a quién aplastara, y sin importar si Dios se metía, incluso diríamos que él pasaría encima de Dios, porque él quería conseguir sus objetivos, ¿sí? Prácticamente había caído en un estado de frustración, ¿sí? ¿Cómo llega Jacob ante Dios en Peniel? ¿Sí? También llegó con miedo de que su hermano cumpliera su juramento de matarlo. Bueno, se libró de Labán, pero ahora le esperaba Esaú, ¿sí? Y esa expresión de miedo podemos verlo en el capítulo 32, versículos del 7 al 8, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará, ¿sí? Tuvo temor de su hermano. Su hermano había jurado matarlo, ¿sí? Ya habían pasado 20 años, pero el miedo le apoderaba, ¿sí? Estaba el miedo primero con Labán, ¿sí? Y ahora tenía que enfrentar a su hermano Esaú, ¿sí? ¿Sabe, amados hermanos? Todas estas situaciones le pasó en la universidad de Dios a Jacob, ¿sí? Pero por otro lado, Jacob llegó a Peniel aprendiendo que Dios cumple sus promesas, aprendiendo que Dios estaba o estuvo cumpliendo todo este tiempo, todo lo que le había dicho en Betel. ¿Y cómo podemos ver esto? Dios le enseñó que no solo estaba en Betel. Él creía, no, acá está Dios, esta es casa de Dios. Y Dios le mostró, no solamente estoy en Betel, sino estoy contigo. Dios le enseñó que estaba con él todo el tiempo. Y Labán mismo lo confirma, ¿sí? Como lo estábamos viendo en el capítulo 30, versículos 27. ¿Sí? Y le dice: Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Sí? Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Sí? Entonces Labán confirma lo que Dios estaba haciendo con Jacob, que Dios estaba siempre con él y que él estaba siendo bendecido porque Jacob estaba con él y Dios estaba con Jacob. ¿Sí? Dios también le enseñó que era él quien lo bendecía. ¿Sí? No era necesidad de que hiciera tantas artimañas y dijera quedara mal con su hermano y todo lo demás, ¿sí? Por querer ganar la doble herencia al tener la bendición y la primogenitura. ¿Sí? Dios le había provisto, ¿sí? Dios le había dado muchas riquezas en este lugar, y todas esas riquezas ni siquiera eran de su padre Isaac, con cuanto ahínco y viveza quiso quitar a su hermano. ¿Sí? Todas las riquezas que tuvo al final fue lo que Dios le había dado en ese lugar, lejos de su familia. ¿Sí? Entonces Dios le enseñó que no era su capacidad, que no era su viveza, que no era su astucia, que todas las cosas que nosotros obtenemos aquí en la vida, amados hermanos, es porque Dios está con nosotros. Y Dios estaba con Jacob todo ese tiempo. ¿Sí? Durante 20 años él estaba ahí con Jacob. ¿Sí? Todo lo que él tenía no era por su propia capacidad, sino era porque Dios lo había bendecido. Dios también le enseñó que no era su capacidad de huir o su viveza o su astucia lo que le libraba del peligro. Dios le había dicho: yo te voy a guardar. Sino que era Dios guardándolo. ¿Sí?
Ya tú puedes huir a donde sea, ¿sí? Pero finalmente Dios es el que te guarda, ¿sí? Tú puedes huir y ser vivo para librarte de cualquier situación, pero Dios es el que te guarda. Lo libró de la mano de Labán, ¿sí? Capítulo 31, versículo 24, podemos ver cómo Dios le hace soñar a Labán y le dice, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuídate, Labán, cuidado, vas a dañar a Jacob. Lo guardó del juramento de muerte de Saúl, capítulo 32, versículos del 11 al 13, él está rogando ahí al Señor y le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, ¿sí? No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, ¿sí? Y finalmente en el capítulo 33, versículo 18, cuando se encuentra, capítulo 33, versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. No sé qué habrá estado haciendo Dios con Esaú, pero cuando se encontró con Jacob, le perdonó, ¿sí? Lo recibió con los brazos abiertos. Dios es el que le guarda, ¿sí? Dios también le enseñó que Él cumple su palabra. Él le dijo que lo iba a volver a su tierra. Le dijo, vuélvete a tu tierra, ¿sí? Capítulo 31, versículo 3. Le dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y en el 33, 18 vemos cómo Dios cumple esa promesa. Y le dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Dios lo guardó, Dios lo proveyó, Dios estaba constantemente manifestándose en su vida. Y aquí se encuentra en Peniel. Y vamos a ver qué sucede en Peniel. Jacob se encuentra con un varón, ¿eh? Lucha con un varón. ¿Y por qué lucha con ese varón? Para buscar su bendición, ¿eh? Ahí podemos ver en el capítulo 32, versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Jacob podría tener riquezas, amados hermanos, podría tener hijos, esposas. Él podía haber adquirido la bendición de su padre Isaac, haberlo arrebatado de su hermano y tenerlo todo eso. Pero él no tenía la bendición de Dios. Él no tenía la bendición de Dios. ¿De qué le sirve tener al hombre todo, si al final no tienes a Dios en tu vida? Si Dios no está guiando en tu vida. Si Dios no está guiando tu hogar. Si Dios no está dirigiendo tu vida. ¿De qué le sirve haber ganado tantas cosas? ¿De qué le sirve tantas cosas materiales si no tienes la bendición de Dios en tu vida? Y él luchó, porque entendió que todas estas cosas no eran nada comparando a tener la bendición de Dios en su propia vida. No era nada comparado a todo ello. Y esta vez luchó, pero se quedó cojo, ¿sí? Se queda cojo Jacob. Se quedó con un buen recuerdo del costo de buscar la bendición de Dios. Jacob también en Peniel reconoce quién había sido todo este tiempo. Versículo 27 dice lo siguiente, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador,
engañador. ¿Sí? Le estaba manifestando quién era. ¿Sí? Dios le estaba preguntando, ¿quién eres tú? Yo soy un usurpador. Yo soy un mentiroso. Yo soy el que trato de luchar y hacer las cosas a mi propia manera, sin importar a quién aplaste. Yo soy el que trata de luchar solo. Eso le estaba diciendo. ¿Sí? Yo soy Jacob, yo soy el usurpador. Manifiesta su realidad, su situación. En Peniel él comienza a mostrar quién era realmente, quién había sido todo este tiempo en su vida. Y el versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y este varón lo cambia de nombre a Israel, el que lucha con Dios. Pero también Israel significa Dios gobierna. Jacob es cambiado su nombre. Jacob también en este lugar, en Peniel, él reconoce la gracia de Dios. Los siguientes versículos dice, 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? No es obvio. ¿Sí? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob reconoce la gracia de Dios, reconoce que él ha vencido, ¿sí? Él venció. Ya nos preguntaríamos acá, los que estamos cuerdos, racionalmente, pensando, ¿quién puede vencer a un ángel de Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? ¿Sí? Nadie. Pero Jacob reconoce la gracia de Dios porque fue Dios quien se dejó vencer. Él tuvo que haber muerto ahí en Peniel, ¿sí? Él tuvo que haber caído ahí porque se encontró con Dios cara a cara por todas las cosas que había hecho. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, le permite tener vida, le permite que él sea perdonado de su realidad en la cual había vivido durante muchos años y le permite tener la bendición. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y finalmente, amados hermanos, Jacob reconoce que Jehová es su Dios. Todo este tiempo él decía, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Pero ahora él va a decir, el Dios de Israel. Capítulo 33, versículo 20 dice, y erigió allí un altar y le llamó el Elohé Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Todo este tiempo para él, Dios era alguien lejano, ajeno a él. Pero ahí en Peniel él entendió que Dios es su Dios. No porque él lo había condicionado a Dios en Betel, sino porque entendió que la gracia de Dios era mayor, a pesar de todo lo que él había hecho. Amados hermanos, Peniel no es el lugar donde luchamos con Dios, ¿sí? No es un lugar donde vamos y obtenemos nuestra bendición a la fuerza. Peniel es el lugar donde se manifiesta la misericordia de Dios y la gracia para con nosotros. Peniel es ese lugar donde podemos venir ante el Señor y aceptar su gracia sobre nosotros a pesar de siempre estar luchando, huyendo y tratando de llevar nuestras vidas con artimañas y vivezas. Peniel es ese lugar donde Dios nos muestra cómo somos, nos perdona y nos bendice. ¿Cuánto tiempo estamos luchando con Dios? Quizás todo este año tuvimos un año de luchando contra el Señor.
tratando de vivir una vida conforme a nuestra propia voluntad, tratando de salir adelante con nuestras propias formas de actuar, nuestras capacidades, nuestra viveza, o tal como nos enseñaron en algún momento. O quizás no solo fue este año, quizás fueron 2, 3 o 20 años como Jacob. Desde que el Señor llegó a tu vida en Betel, ¿cuánto ha cambiado? ¿Qué promesas hiciste con Dios? Y si Dios te preguntara, dime tu nombre, ¿qué le dirías ahora? ¿Cómo te presentas delante de Él? Es necesario, amados hermanos, que nos rindamos ante Él, que nos presentemos en Peniel, que reconozcamos toda su gracia, su misericordia sobre nosotros. Dios ha estado actuando todo este año en tu vida. Quizás tú has estado tratando de darle la espalda al Señor, pero Dios estaba ahí constantemente contigo, cumpliendo sus propósitos en tu vida. Por lo tanto, amados hermanos, te invito a recibirlo hoy. Te invito a entregarte hoy a Él. Él quiere ser todo de ti. Ya no luches con Él. Quisiera que nos pongamos de pie para poder orar. El próximo año es un nuevo año, no sabemos qué nos espera. Pero sí sabemos cómo nos venimos ante el Señor después de pasar todo este año. Pero sí sabemos qué hemos hecho ante Él todo este año. Yo te pido que inclines tu rostro y ores y le confieses al Señor. Señor, muéstrame tal como soy. Muestra mi realidad, Señor. Muestra mi situación. Muéstrame cómo me presento delante de ti. Muéstrame, Señor. Perdona. Perdóname por tratar de vivir mi vida a mi manera. Perdóname por estar luchando siempre contra ti. Señor, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Todo este año, Señor, quizás no hemos sido consecuentes contigo. No hemos sido consecuentes con todo lo que has hecho por nosotros. Y quizás hemos estado huyendo delante de ti, Señor. Escondiéndonos de ti. Luchando contra ti. Perdónanos. Queremos venir ante tu gracia. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Señor. Porque Cristo derramó su sangre para que seamos limpios. Te necesitamos, Señor. Haz tu obra en cada uno de mis hermanos en esta tarde. Que el próximo año, Señor, podamos seguir, Señor, entendiendo tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Con vidas transformadas, con vidas nuevas, Señor. Con actitudes cambiadas, Dios. Te lo pedimos, Dios. Gracias porque tu gracia fue mayor. Gracias por venir a nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque todas tus promesas se han cumplido este año para con nosotros y para con esta iglesia, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Dios. Tú eres nuestro Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos.